No estaba en el testamento del abuelo, todo fue para los hijos de mi madrastra. Ella sonrió, esta reunión es solo para herederos. Mi padre permaneció en silencio. Pero yo no. Simplemente le entregué a su abogado un expediente sellado. Cuando él lo abrió, el rostro de ella se quedó pálido. Hola, soy Briar. Cuando mi abuelo murió, ni siquiera figuraba en el testamento. Toda su herencia fue a parar a los hijos de mi madrastra. En la lectura, ella sonrió y dijo, esta reunión es solo para herederos. ¿Y mi padre? Simplemente se sentó allí, en silencio. Pero yo no discutí. Simplemente le entregué a su abogado un expediente sellado. Deberían haber visto la cara de ella cuando lo abrió. Pensaron que me habían enterrado con ese testamento, pero olvidaron quién me enseñó a excavar. Antes de sumergirnos, díganme, ¿cuál fue la peor traición que su familia les hizo alguna vez? Déjenlo en los comentarios, los leo todos. Ahora, déjenme contarles qué había realmente en ese expediente. Aparqué a unas pocas casas de la firma, como siempre hacía cuando tenía que verlos. Era más fácil así, menos posibilidades de que alguien me viera y hiciera un comentario como, oh, no esperaba que te presentaras. Me quedé un minuto más en el coche, con los dedos apoyados en el suave pañuelo azul en mi regazo. Los pliegues aún estaban nítidos, como si el abuelo me lo acabara de dar esa tarde en su jardín. Nunca olvides quién eres, había dicho él, presionándolo suavemente en mi palma. Fue lo último que me dio. El recuerdo todavía se sentía cálido, pero afuera, el aire era amargo, cortante, a la manera de mediados de noviembre. Salí a él, me abotoné el abrigo y caminé hacia el alto edificio de ladrillo. Mis botas hacían pequeños y sordos golpeteos contra el pavimento, cada uno resonando más fuerte en mi pecho que en la acera. Adentro, la oficina del abogado olía a libros viejos y a lustramuebles de limón. La recepcionista me dio un asentimiento insípido, sin calidez, sin sorpresa. Por supuesto que no era a quien esperaban que estuviera allí. Abrí las puertas dobles de la sala de conferencias. Todos ya estaban sentados. Mi padre, Richard, más rígido de lo habitual en un traje de carbón, miraba hacia la mesa, evitando mis ojos. Serapina, su esposa, el segundo acto de mi padre, se giró al sonido de la puerta y me ofreció una sonrisa tensa y practicada que no le llegaba a los ojos. Sus dos hijos, Lucas y Daisy, se sentaron a cada lado de ella, como pequeños y engreídos sujetalibros. Nadie se levantó. Nadie me saludó. La voz de Serapina cortó el silencio como un abrecartas. Esta reunión es solo para herederos, dijo. Fue con un tono demasiado educado para llamarlo grosero, pero el mensaje era claro. ¿Y mi padre? Simplemente mantuvo sus ojos fijos en la mesa de caoba, como si contuviera todas las respuestas que nunca me dio. Asentí levemente y caminé hacia la parte trasera de la sala, sacando una silla contra la pared. Los cojines estaban rígidos, el aire más viciado allí atrás. El abogado carraspeó. Gracias por venir. El señor Hawthorne dejó instrucciones específicas con respecto a la lectura de su testamento. Como albacea, procederé en el orden establecido. Comenzó. Estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. Solo su voz, enumerando ítem tras ítem, cantidad tras cantidad. Todo fue para los hijos de Serapina. Lucas heredó la casa de la costa y un fideicomiso. Daisy recibió la colección de antigüedades, el Lexus y una generosa suma en efectivo. Serapina misma fue listada como la custodia principal de todos los activos residuales. No hubo mención de mí. Ni una palabra. Ni un asentimiento. Ni siquiera una de esas vagas frases como, a mi amada nieta, no le dejo nada. No me moví. No parpadeé. Pero algo dentro de mí se resquebrajó, solo un poco, como una fractura capilar que no se nota hasta que el dolor se extiende. Me dije a mí misma que no esperaba nada, pero eso era una mentira. Sí lo esperaba. No el dinero, no la casa, solo ser recordada. Serapina se movió en su asiento y se giró a medias hacia mí. Su perfume flotó como fruta demasiado madura. Susurró, apenas lo suficientemente fuerte como para que se oyera, supongo que finalmente vio a través de tu actuación. La miré de verdad.
Su collar de perlas estaba un poco demasiado apretado contra su garganta. Entonces metí la mano en mi bolso. No hablé. No necesitaba hacerlo. Me levanté, caminé hacia el frente y le entregué al abogado una carpeta de manila. Delgada. Limpia. Deliberada. Mis dedos no temblaron. Él parpadeó, la abrió y escaneó el contenido. Primero casualmente, luego más despacio, luego se quedó quieto. Frunció el ceño. Serapina se inclinó, tratando de mirar sin parecer desesperada. Atrapó una página y se echó hacia atrás. Sus labios se separaron, no salieron palabras. Sus manos fueron a sus perlas, como si pudieran protegerla de lo que acababa de ver. Me di la vuelta sin decir una palabra y regresé a mi asiento. Todavía no lo sabían, pero esa carpeta era la grieta en su espejo, y yo estaba a punto de romperlo. El aire se volvió denso. Casi se podía escuchar el peso del silencio de Serapina pegado a las paredes como humo húmedo. El abogado no volvió a mirarla. Simplemente se aclaró la garganta, se ajustó las gafas y sacó suavemente otro documento de la carpeta que yo le había entregado. Lo sostuvo, no teatralmente, sino metódicamente. Aquí hay un codicilo notariado, dijo, fechado 3 semanas antes del fallecimiento del señor Hawthorne. Prácticamente se podía sentir la energía en la habitación cambiar. Daisy puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que podrían quedarse atascados. Lucas se inclinó hacia adelante, con el rostro contraído como si estuviera tratando de reprimir un arrebato. El abogado continuó. Este codicilo modifica el testamento original de 3 maneras significativas: una transferencia completa de la propiedad del bungalow costero en Cape May, 2 cuentas de inversión selladas con un saldo combinado registrado, y la propiedad compartida de Hawthorne Vintage Garage LLC. Todo otorgado a... No tuvo que decir mi nombre. Serapina ya lo sabía. No, espetó ella, levantándose a medias de su silla. No, esto es falso. Lucas empujó su silla con fuerza. ¿Vas a sentarte ahí y leer una fantasía que ella garabateó con un editor de PDF gratuito? Por favor. El abogado mantuvo la calma. El documento fue testificado y firmado en presencia de un notario público. Fue registrado en el registro del condado de Gloucester. Tengo el sello del registro y la marca de tiempo aquí. Daisy resopló. ¿En serio? El abuelo no te dejaría ni una llave oxidada, y mucho menos un negocio. Ni siquiera te devolvió la llamada en años. No respondí. Mi mano descansaba tranquilamente en mi regazo, el pulgar rozando el borde del pañuelo. Un flash. Justo hace un mes, el abuelo me había apretado esa misma mano mientras yo aparcaba frente al edificio del secretario del condado. Sus manos temblaban más de lo habitual, pero su voz era firme. No confío en las manos codiciosas, había dicho, con los ojos cansados pero claros. Tú mantén este lugar vivo, ¿me oyes? Ese fue nuestro último momento a solas. Me dio el sobre, sellado y notariado, y me dijo que esperara hasta después del funeral. Ahora aquí estábamos. Serapina se giró hacia mí con esa sonrisa que ponía cuando estaba a punto de desangrar a alguien. ¿Lo manipulaste, siseó? Esperaste hasta que estuvo débil y te aprovechaste de eso. Aún así, no dije nada. La miré de verdad, y vi cómo se producía el cambio. No arrogancia esta vez, sino miedo. Miedo real. El abogado elevó ligeramente la voz. Señora Serapina, el codicilo es válido. La herencia debe cumplir sus términos. Si desea impugnarlo, puede presentar una impugnación formal en el Tribunal de Sucesiones, pero eso no detendrá la ejecución de los activos enumerados. Serapina abrió la boca y la volvió a cerrar, como un pez luchando por respirar. Sus manos temblaron. Se giró hacia mi padre, quien seguía sin decir una palabra. Sus dedos jugueteaban con el dobladillo de la manga de su chaqueta, con los ojos fijos en el suelo como si mirara lo suficiente, pudiera desaparecer en él. Serapina se dio la vuelta. Quiero que esto se detenga. Quiero que mi abogado esté presente antes de que se diga otra palabra. Tengo la obligación legal de continuar, respondió el abogado. El señor Hawthorne dio instrucciones estrictas para la lectura y presentación inmediata. Finalmente me levanté,
La silla chirrió débilmente detrás de mí. Mi voz era tranquila, pero clara. No estoy aquí para luchar. Estoy aquí porque él me pidió que estuviera. Siguió el silencio, no el tipo pesado de antes, sino frágil, agudo. ¿Crees que esto te hace especial?, dijo Daisy, burlándose. ¿Te dejó una propina, eso es todo? ¿Vienes aquí vestida como una bibliotecaria y crees que eres de la realeza? La miré. No estoy tratando de ser nada, pero ella ya había perdido su máscara, su cabello perfectamente arreglado, la elegancia practicada en su tono. Se rompió. No mereces esto. No eres nada. Siempre lo fuiste. No respondí. Dejé que el silencio hablara por mí. El abogado guardó el testamento original y el codicilo en un sobre de Manila, luego se volvió hacia mí. Señorita Briar, presentaré los documentos de transferencia ante el condado al final del día. También iniciaré contacto con los copropietarios del taller. Recibirá estados financieros y credenciales de acceso para las cuentas de inversión en un plazo de 72 horas. Lucas murmuró algo por lo bajo. Capté la palabra fraude, pero nadie respondió, ni siquiera su hermana. Miré alrededor una vez más antes de alejarme de la mesa. La mirada de Serapina me siguió como una sombra, pero no me volví. Al llegar a la puerta, la oí susurrar, apenas audible pero afilada como un cristal, esto no ha terminado. Y justo entonces, algo en la forma en que lo dijo, no era codicia, era pánico. No por lo que perdió, sino por lo que podría encontrarse. Fue entonces cuando me di cuenta. Serapina no solo estaba enojada, estaba ocultando algo. Me senté en silencio en el viejo sofá beige de mi apartamento, con una manta a medio poner sobre mis rodillas, a pesar de que el día era cálido. El bajo zumbido del océano fuera de la ventana solía calmarme. Ese día, sin embargo, ni siquiera el ritmo constante de la marea podía acallar las preguntas que bullían en mi cabeza. Serapina no solo estaba conmocionada por el testamento, estaba asustada. No por perder algunas propiedades, sino por algo que saliera a la luz. Y la forma en que mi padre ni siquiera me miraba a los ojos decía más que cualquier acusación hablada. Extendí la mano hacia la mesa auxiliar, abrí el cajón inferior y saqué el cuaderno viejo y encuadernado en espiral que había guardado durante años. Todavía olía ligeramente a la colonia de mi abuelo, alguna marca antigua por la que juraba, aunque la etiqueta se había desvanecido con el tiempo. Pasé las páginas lentamente, dejando que cada nota garabateada, fecha y cita a medio recordar encajaran en su lugar. Allí estaba, 18 de septiembre. Papá dijo, no dejes que toquen el viejo taller de reparaciones, esa es tu herencia, no la suya. Otra, 7 de marzo. Menciona algo sobre una parcela cerca de Redwater Creek. Dijo que nunca se vendió, pero que seguían preguntando. En ese momento, no le di mucha importancia, él divagaba a menudo. Pero después de esa lectura del testamento, todo se sintió preciso, deliberado. Más tarde esa misma tarde, regresé a la misma oficina de abogados. La sala de espera olía a esmalte de limón y a silencio, como siempre. El señor Callahan, el abogado de la herencia, pareció sorprendido cuando su recepcionista anunció que había regresado, pero no dudó en hacerme pasar. Puse el cuaderno sobre su escritorio, abierto en una página con varias anotaciones sobre la tierra y el taller. Estas fueron conversaciones que tuve con mi abuelo a lo largo de los años. Creo que falta algo. Algo importante. Él se ajustó las gafas lentamente, luego miró las notas. Sus ojos se entrecerraron en la fecha de una entrada. Esta, la del 7 de marzo, habría sido justo antes de que se presentara la enmienda en 2019. Justo después de que Serapina se mudara, añadí. Se recostó en su silla, en silencio por un momento. Debes saber, había secciones del expediente de la herencia marcadas como modificadas, alrededor de esa misma época, pero los documentos se presentaron internamente. Sin registro judicial, sin verificación de terceros, lo cual era inusual, pero no ilegal en ese momento. Sentí algo agudo retorcerse en mi pecho. Entonces, ¿está diciendo que alguien podría haberlo cambiado sin que nadie se diera cuenta? No respondió directamente. En cambio, dijo, si lo que usted sugiere es cierto, podría haber consecuencias legales. Acusaciones como esta no son insignificantes. ¿Está preparada para lo que eso podría significar?
No estoy acusando, dije suavemente, pero quiero la verdad. Eso es todo. Me estudió por un momento, luego asintió una vez. Le conseguiré los libros de contabilidad originales, pero si algo no cuadra, necesitará apoyo. Esto podría ponerse feo. De vuelta en casa, miré mi teléfono durante unos minutos antes de finalmente llamar a June. June había sido mi mejor amiga desde la universidad, y ahora una contadora forense especializada en rastrear complicados rastros corporativos. Si alguien podía ver a través del humo y los espejos, era ella. Atendió al segundo timbrazo. Briar, ¿estás bien? Necesito que le eches un ojo a algo, le dije. Quizás también a tu pluma más afilada. Una hora después, estaba en la mesa de mi cocina, con su laptop abierta, archivos extendidos sobre la superficie de madera y 2 tazas de té entre nosotras. El zumbido del refrigerador llenaba los espacios silenciosos mientras ella se desplazaba por los escaneos digitales que el señor Callahan había enviado. Le entregué el cuaderno para contexto. Esto no es solo la configuración de un fideicomiso común y corriente, murmuró ella, tocando su pantalla. Mira esto, el taller de reparaciones, originalmente listado bajo los activos personales de tu abuelo, pero luego se traslada a una sociedad de cartera en Delaware, y luego desaparece por completo de la cartera en 2020. ¿Pero no se vendió? Ella negó con la cabeza. No hay registro de venta, no hay tarifa de transferencia. Simplemente se desvaneció. Mi pecho se apretó. ¿Y la tierra cerca de Redwater? Ella se desplazó de nuevo. El mismo patrón. Estuvo a nombre de tu abuelo durante décadas, luego puff. El registro termina a mediados de 2021. Sin venta, sin declaraciones de impuestos. Simplemente se fue. Me recosté, parpadeando lentamente. Serapina se involucró en la administración de la herencia por entonces, ¿no? June asintió. Briar, esto no es solo una contabilidad turbia. Alguien reescribió la historia, y sabían exactamente lo que estaban haciendo. Afuera, el cielo se había oscurecido hasta un tranquilo azul pizarra. Las primeras estrellas parpadearon en el agua, pero no me di cuenta. Mis pensamientos estaban enterrados en algún lugar entre una escritura desaparecida y la expresión en el rostro de Serapina hace 2 días, no codicia, no dolor, culpa. Y tenía la sensación de que esa tierra desaparecida desentrañaría más que solo papeleo. Esa noche, después de las palabras tranquilas pero cortantes de June, alguien reescribió la historia, no pude dormir. Me senté junto a la ventana, observando cómo la marea subía y bajaba bajo la luz de la luna costera, preguntándome qué más había enterrado Serapina. ¿Qué más me había perdido por confiar demasiado fácilmente, o porque fui empujada lo suficientemente lejos del círculo familiar como para dejar de hacer preguntas? A primera hora de la tarde, estábamos en la oficina de registros del condado. June, siempre profesional, ya tenía su laptop abierta en sus rodillas mientras yo revisaba los archivos físicos en la sección de archivos antiguos. El empleado, un hombre flaco con gafas con montura plateada, no dejaba de asomarse, como si intentara descifrar quiénes éramos. No me molesté en explicar. A veces, el silencio hacía que la gente fuera más útil. 3 horas después, June tocó su pantalla y me hizo una señal. Mira esta transferencia. Me incliné. El número de parcela coincidía con el que habíamos marcado anoche, el que desapareció de los registros oficiales del patrimonio. Según esto, nunca se vendió. Se transfirió a un fideicomiso, murmuré, entrecerrando los ojos. Ella asintió. ¿Y el fideicomisario? ¿Adivine? Se me cayó el estómago antes de siquiera mirar. Estaba a nombre de Caleb Thorne, el hijo de Serapina, un hombre al que no había visto en más de una década, y que nunca había puesto un pie en esa tierra. ¿Cuál es la fecha?, pregunté. June se desplazó hacia arriba. Firmado por el poder notarial de tu abuelo, 7 de junio de 2019. Me puse rígida. Eso fue justo una semana después de su caída, la que Serapina afirmó que fue menor pero me impidió visitarlo en el hospital. Ella dijo que estaba confundido, que ver gente lo alteraba. Le había enviado cartas, nunca obtuve respuesta. Sentí un rubor de culpa subir por mi cuello. Ella dijo que las cosas empeorarían si aparecía. June no respondió de inmediato. En cambio, me deslizó otro documento.
Era un recibo escaneado vinculado al fideicomiso, que indicaba que la tierra había sido utilizada como garantía para alquilar una unidad de almacenamiento privada. La unidad seguía activa, la dirección estaba a menos de 20 minutos de aquí. «¿Vamos?», preguntó June. Asentí una sola vez. «Vamos». Salimos de la oficina de registros justo después de las 4. Al entrar en el complejo de almacenamiento cerrado, me di cuenta de que reconocía el nombre en el letrero. Era propiedad de un antiguo cliente del bufete de abogados de mi padre. Alcancé mi teléfono e hice una llamada rápida, hablando con una vieja asistente que aún me recordaba de las fiestas navideñas de hacía mucho tiempo. Para cuando llegamos a la unidad, un joven empleado nos esperaba con un portapapeles. «Señorita Thorne, ¿verdad? Está en la lista de acceso bajo la cuenta de la herencia». Firmé, tratando de que mis manos no temblaran. Él levantó la puerta de acero. Dentro había pilas de cubos de plástico, algunos archivadores cerrados con llave, y extrañamente, un viejo baúl de cedro, el tipo que mi abuelo solía guardar debajo de su banco de trabajo. El aire olía a papel viejo y a aceite de cedro. Se sentía como caminar hacia el pasado. June y yo trabajamos rápido. Abrimos los cubos uno por uno, libros de contabilidad, documentos fiscales, registros de propiedad. Ella hojeó las carpetas con precisión. Yo fui directamente al baúl. En el fondo, envueltas en una bufanda de lana descolorida, había cartas. Docenas de ellas. Todas con la letra inclinada de mi abuelo. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de concreto y abrí la primera. Briar, si estás leyendo esto, ellos han tomado el control. Pero lo que no saben es que hice copias. Sabrás dónde buscar. Con amor, papá. Me había llamado así desde que tenía 4 años. Papá. Era lo que susurrábamos durante las partidas de ajedrez cuando nadie más estaba cerca. Siguieron más cartas. Algunas estaban a medio escribir, otras divagaban, pero el tema era claro, él estaba tratando de advertirme. Había notado cambios. No confiaba en la gente que lo rodeaba, y pensaba que Serapina se había acercado demasiado a sus asuntos. June encontró los libros de contabilidad que mencionó, copias con pequeñas anotaciones en tinta roja. Coincidían con el cuaderno que había guardado, sus viejas historias, referencias codificadas a bienes no declarados. Ya no era solo una sensación. Serapina había apartado pedazos de su legado para sí misma y para su hijo, y se había asegurado de que yo nunca lo supiera. Me levanté y miré alrededor de la unidad. Esto no era solo almacenamiento, era una bóveda oculta de la verdad. Necesito hablar con mi padre, dije en voz baja. June no discutió. Simplemente asintió y me entregó mi abrigo. Esa noche, justo cuando el sol se ponía detrás de los acantilados costeros, lo llamé. Su voz era cautelosa, incluso tensa. ¿Podemos vernos?, pregunté, solo nosotros dos. Sin Serapina. Una pausa, luego, ella no está por la noche. Ven en 1 hora. Conduje en silencio, con la radio apagada, mis dedos rozaban los bordes de la carta en el bolsillo de mi abrigo. El camino de entrada a su casa cerrada parecía más largo de lo que recordaba, como si hubiera crecido en distancia a lo largo de los años de silencio. Él ya estaba esperando junto a la ventana principal cuando llegué. Abrió la puerta antes de que yo llamara. Dentro, la casa estaba demasiado silenciosa. No había música de piano, ni un suave tarareo de Serapina en la cocina. Solo él, de pie junto a la chimenea, con aspecto cansado. Puse el documento sobre la mesa, la transferencia de la tierra, su firma en nombre de mi abuelo. ¿Firmaste esto?, pregunté. Sus ojos se dirigieron al papel, luego a mí. El silencio se cernió espeso entre nosotros. No presioné, solo esperé. Finalmente, se sentó, sus hombros se encogieron hacia adentro. Miró el papel, luego el suelo. No quería perderla, susurró. Pero te perdí a ti en su lugar. El aire entre nosotros se sentía pesado, como ese tipo de silencio que no necesita palabras, porque el daño ya está hecho. Mi padre, Richard, estaba allí, en la sala de estar impecablemente arreglada de Serapina, bañado por el cálido resplandor de su lámpara de pie de diseño, con los ojos fijos en la carpeta en mis manos, como si contuviera el último vestigio de algo que alguna vez amó, pero ya no sabía cómo nombrar.
No hablé de inmediato. Dejé que sus palabras flotaran en el espacio entre nosotros. No quería perderla, pero en su lugar te perdí a ti. Cuando finalmente lo miré, mi voz salió tranquila pero firme. ¿Por qué no luchaste por mí? Se hundió en la esquina del sofá de terciopelo, con los codos en las rodillas, las manos juntas como si rezara a un dios que hacía tiempo que no le respondía. Porque Serapina lo dejó claro. Dijo que si te mantenía cerca, perdería todo lo demás. A ella, a sus hijos, cualquier sensación de paz. Me dijo que tenía una elección, aferrarme al pasado o seguir adelante. Elegí la paz. No dije nada. Simplemente metí la mano en mi bolso y saqué la carta escaneada, la escrita con la letra cuidadosa de mi abuelo, notariada y fechada 6 meses antes de que se cayera. La puse delante de él. Él dudó antes de inclinarse. Mientras sus ojos escaneaban las palabras, su rostro cambió, primero confusión, luego incredulidad y, finalmente, culpa. Siempre debiste tenerla, dije. El abuelo la escribió él mismo. Nunca se trató de herencia o dinero, se trataba de algo en lo que él creía, mi independencia. Me miró, con los ojos húmedos. No sabía esto. No preguntaste, respondí. Luego, lentamente, saqué una de las cartas originales que habíamos encontrado en la unidad de almacenamiento, papel amarillento cuidadosamente doblado. Se la entregué. Él la abrió con dedos temblorosos. Mientras leía las primeras líneas, sus labios se abrieron ligeramente, como si le hubieran quitado el aire. ¿Te escribió? Asentí. Solo a mí. Y ella las guardó todas. Se apretó la carta al pecho. Por un momento, pensé, dejó de querer que estuvieras cerca. No, dije, con voz baja. Ella solo se aseguró de que pensaras eso. Se recostó, pasándose la mano por la cara. Me siento como un tonto. Lo fuiste, dije, sin veneno. Pero también tenías miedo, y eso no es lo mismo que cruel. Solo débil. No se defendió. No se enojó. Simplemente asintió lentamente, casi como si finalmente entendiera en que había participado, no activamente, sino pasivamente, y eso había dolido tanto. Después de un largo momento, murmuró, ella se encargó de todo. No leí la mitad de las cosas que firmé. Confiaba en ella. Y no confiaste en mí, dije, más suave ahora. Volvió a mirarme, su boca se abrió ligeramente como si quisiera ofrecer alguna excusa, pero no le di espacio. Sabías que este día llegaría, dije. Se levantó lentamente, caminó como si intentara abrazarme. Di un paso atrás. No. Sus brazos quedaron colgando torpemente a los lados. Briar, necesitaba un padre, susurré. No un testigo. Dejé que el silencio respondiera por mí, luego me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Al salir, el anochecer se curvaba alrededor de los árboles, pintando el vecindario cerrado con sombras cansadas y doradas. Alcancé mi teléfono y llamé a June. Es hora, dije. Programa la reunión. No preguntó qué había cambiado. No necesitaba hacerlo. Entendido. Jueves a las 10. Todos estarán allí. Colgué, exhalé y dejé que el peso de la última hora se asentara en mi pecho. Luego abrí la puerta del coche y subí. De vuelta adentro, imaginé los sonidos de la puerta principal cerrándose detrás de mí, el silencio acurrucándose una vez más alrededor de la habitación, y luego los tacones de Serapina clicando en el suelo de madera mientras entraba. Ella debió haber notado la carpeta de inmediato. Me la imaginé con los labios apretados, la mano volando a su pecho con falsa sorpresa. Casi podía escuchar su voz en mi cabeza, ese tono cortante que usaba cuando estaba en pánico pero seguía fingiendo tener el control. ¿Qué se supone que significa esto? Abriría la carpeta. Vería que su nombre no estaba en esa carta, y el mío sí. Y por primera vez, tal vez se daría cuenta de algo, no todo legado puede ser reescrito. No vine a quemar puentes. Vine a encender la verdad. Frente a toda la sala, 3 mañanas después, las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo, revelando un pasillo tranquilo bordeado de paredes de cristal y arte abstracto. Salí, con los tacones haciendo clic en los suelos pulidos,
con June caminando a mi lado en un traje de sastre azul marino. Me dio un asentimiento antes de ajustar sus archivos. Exhalé lentamente. La ciudad debajo de nosotros zumbaba con su caos habitual de viernes, pero aquí arriba, se sentía como el ojo de una tormenta que se gestaba. La recepcionista levantó la vista, con las cejas fruncidas mientras escaneaba la lista de registro. Disculpe, señora, ¿puedo ayudarla? Me esperan, dije con calma. Briar Vance. Tengo un asiento en esta mesa, les guste o no. La mujer parpadeó, luego abrió la puerta de la sala de conferencias. Dentro, la tensión se hizo presente antes que cualquier palabra. Serapina estaba sentada a la cabecera de la larga mesa de caoba, sus manos cuidadas dobladas como una reina en la corte. A su lado, dos abogados, uno conocido, uno nuevo, hojeaban copias impresas del testamento modificado. Sus hijos estaban recostados, la complacencia prácticamente exudaba de sus ojos. ¿Y mi padre? Estaba sentado en el extremo opuesto, rígido, mirando a todas partes menos a mí. Tomé el asiento vacío de enfrente. June permaneció de pie. Comencemos, dijo June, con voz uniforme y aguda mientras abría su carpeta. Estamos aquí para impugnar la presentación actual de la distribución de la herencia por motivos de fraude y tergiversación. Serapina se reclinó con un bufido. Esto es indignante. El testamento fue sellado y revisado por nuestros abogados. Todo fue manejado. Entonces, desellémoslo, dije, deslizando un sobresellado por la mesa. El abogado de Serapina lo miró con recelo antes de abrirlo. Dentro había una copia notariada del testamento original de mi abuelo, fechado 8 meses antes de la versión revisada, y firmado con trazos firmes y familiares. En él, me nombraba fiduciaria principal del fideicomiso familiar, describiendo mi papel como custodia del legado que había pasado décadas construyendo. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó el abogado, parpadeando. De su abogado original, el que Serapina intentó destituir poco antes del derrame cerebral de mi abuelo, respondió June con naturalidad. Lo contactamos hace 2 semanas. Había guardado una copia de seguridad por si acaso. Serapina no habló. Sus labios estaban apretados. Sus ojos, sin embargo, se movían rápidamente entre las páginas, buscando una salida. June continuó. Pero eso no es todo. Por favor, vayan a la última página del testamento revisado, específicamente a la cláusula donde Briar es eliminada por completo de la herencia. El abogado ojeó, dudó y luego giró el documento hacia la luz. June puso un segundo informe. Este es un análisis forense de la firma. La firma en esa cláusula modificada no coincide con la original. No es la de su padre. El hijo menor de Serapina miró de reojo. Espera, ¿qué? Mamá. El mayor murmuró, sentándose más recto. Tú. Serapina agitó la mano. Esto es ridículo. ¿Quién pagó por este supuesto análisis? Cualquiera puede hacer afirmaciones. June interrumpió, tranquila y exacta. El laboratorio era de terceros, completamente certificado, y las inconsistencias son medibles: ángulo de presión, desviación de la inclinación, inconsistencias en el flujo de tinta. Esta no fue una firma natural. Fue una falsificación. Mi padre contuvo el aliento. Por primera vez, habló. Firmé esos documentos, dijo, con voz baja, como si intentara no oírse a sí mismo. Serapina me los entregó. Yo no leí todo. Ella dijo que era papeleo de limpieza. June no se inmutó. Tenemos suficiente para presentar un interdicto, con efecto inmediato. Solicitamos la congelación de todas las transferencias de activos y acciones legales relacionadas con el patrimonio hasta una investigación posterior. La silla de Serapina crujió cuando se levantó bruscamente. Sus hijos la miraron como si fuera alguien que acababan de conocer. Esto es una locura, dijo bruscamente, con la voz quebrada. ¿Sabes lo que estás haciendo, Briar? Esto es solo una venganza mezquina. Me levanté también, recogiendo tranquilamente los papeles que tenía delante. Esto no se trata de venganza. Se trata de memoria. Y de la forma en que borraste la mía de esta familia, una firma a la vez. Mi padre abrió la boca para hablar, pero levanté una mano.
No estoy enojada porque los firmaras. Estoy desconsolada porque nunca preguntaste por qué. El silencio que siguió no fue pacífico. Ulsó. Cuando June y yo nos dimos la vuelta para irnos, Serapina se agarró al borde de la mesa y tropezó ligeramente, su compostura se rompió por un momento. Me detuve en la puerta, no para regodearme, sino para terminar lo que vine a decir. Siempre me llamaste invisible, dijiste que no estaba hecha para este legado. Hoy, me volví innegable. Y luego salí, de vuelta al ascensor, de vuelta a la luz. Porque la herencia no fue lo único que ella intentó reescribir. Los diarios los encontré después. 2 días después de la confrontación en la oficina del abogado, me encontré de pie frente a la casa del lago de mi abuelo. El viento que venía del agua era cortante, trayendo el olor a pino y a viejos recuerdos. La casa había permanecido intacta desde su fallecimiento. Serapina nunca se molestó en ella. No era ostentosa, no estaba en la ciudad, y lo más importante, no figuraba como un activo importante. Pero recordé lo que el abuelo solía decir cuando nos sentábamos juntos en el porche trasero: algunas cosas valen más que el papel, Briar. Aparqué cerca de la casa de botes, mis botas crujían sobre las hojas caídas mientras me acercaba a la puerta lateral. La llave todavía funcionaba. El aire adentro estaba pesado de polvo y silencio, como si la casa hubiera estado conteniendo la respiración. No encendí las luces. Sabía a dónde iba. Arriba, en el ático, más allá del tercer escalón chirriante y la viga torcida con la que solía golpearme la cabeza de niña, había un baúl que nunca dejó que nadie tocara. Cubierto con una colcha descolorida y escondido detrás de cajas de herramientas y relojes rotos, esperaba, silencioso y paciente, justo como él había sido en sus últimos años. Me arrodillé, quité el polvo y lo abrí. Dentro, envueltos en lino, había 6 diarios encuadernados en cuero, gastados en las esquinas, los lomos agrietados por años de uso. También había sobres llenos de bocetos, fotos con los bordes rizados y cartas, algunas sin destinatario, otras dirigidas a mí. Todavía no las abrí. Mis dedos temblaron solo al sostener el primer diario. Reconocí su letra de inmediato. Era prolija pero anticuada, escrita con pluma estilográfica y llena de bucles que siempre me decía que eran señal de vivir deliberadamente. Me senté contra la pared, con las rodillas recogidas, y comencé a leer. Las primeras entradas eran reflexiones tranquilas, notas sobre el lago, patrones climáticos, política y, ocasionalmente, sobre mí. Una, fechada hace 7 años, simplemente decía: Briar me trajo sopa hoy. No pidió nada. Solo escuchó. Me recuerda a quién era antes de que el dinero me volviera cauteloso. Se me apretó la garganta. Pasé otra página. Volvió hoy. Habló de su trabajo, no del mío. La mayoría de ellos solo quieren ser vistos a mi sombra. Ella no. Ella solo quiere que me sienta humano. Así siguió, observaciones tranquilas que parecían susurros del pasado. No tenía idea de que me había estado observando tan de cerca, a mí, a quien llamaban invisible. Pero entonces el tono cambió. Un diario fechado el año de su derrame cerebral contenía entradas que me revolvieron el estómago. Serapina insiste en que descanse, pero el descanso se siente como una prisión. Teléfono retirado de mi habitación. Visitantes controlados. Extraño mi jardín. Extraño mi propia mente. Otra, escrita un mes después: Briar pasó. Serapina dijo que estaba dormido de nuevo, pero escuché su voz. Ella esperó en el porche casi 1 hora. No pude llamarla. Mis manos se congelaron. Mis ojos escanearon cada página más rápido ahora. Empiezo a temer que me han puesto en un estante, una reliquia que manejan. Quería que Briar tuviera el fideicomiso, no solo el dinero, sino la voz. Pensé que lo había dejado claro en el borrador anterior. Serapina dijo que se encargaría. Nunca debí confiar en esa sonrisa. Y luego la línea que me rompió algo por dentro: si vuelven a silenciar mi voz, espero que ella lea esto y sepa que la elegí a ella. Apreté el diario contra mi pecho, sin darme cuenta de que estaba llorando hasta que las lágrimas resbalaron por mi cuello. Mi respiración era entrecortada. Esa línea. Era más que amor. Era la prueba que había estado anhelando. Fue el momento en que supe que no estaba loca por sentirme borrada.
Él me había visto. Él lo había sabido. Me quedé allí en el ático hasta que la noche se coló por la pequeña ventana. Finalmente, me acurruqué en la manta que él guardaba allí y dejé que los diarios descansaran a mi lado. Se sentían como anclas. Como si me hubiera dejado un faro en la niebla. A la mañana siguiente, empaqué todo cuidadosamente en una bolsa de lona y me reuní con June en su oficina. Ella le dio un vistazo al paquete en mis brazos y dijo, estos podrían tener más peso que cualquier cláusula en un tribunal. Esa tarde presentamos los diarios para autenticación forense. La tinta contaría su propia historia. June sonrió ligeramente. La verdad escrita a mano tiende a dejar huellas dactilares. Al día siguiente, la caída ya había comenzado. Los susurros se convirtieron en murmullos. La imagen pública de Serapina, tan pulcra y prístina, comenzó a mostrar grietas. Su hijo mayor, el que siempre repetía cada una de sus palabras, publicó algo vago en las redes sociales, todos cometemos errores. Algunos los heredamos, algunos los perpetuamos, algunos los lamentamos. No necesité responder. Internet hizo su trabajo. Esa tarde, mi teléfono sonó. Era mi padre. No dijo mi nombre, solo un suave, no lo sabía, Briar. ¿Lo juro? Pensé. Debí haber hecho más preguntas. Esperé un momento, luego dije en voz baja, el silencio no te hace inocente, papá. Solo te hace fácil de usar. No respondió. No lo esperaba. Al atardecer, caminé hasta la orilla del lago. El aire era fresco, la luz dorada y cansada. Me senté en el mismo banco donde el abuelo y yo solíamos alimentar a los patos en primavera, y abrí el último diario. Cerca del final, escrito con tinta más audaz de lo habitual, había una última línea, la que intentaron borrar es la que quiero que sea recordada. Y así, dejé de sentirme invisible. No dormí mucho la noche anterior a la audiencia. Los diarios reposaban sobre mi mesa del comedor bajo un suave halo de luz, sus cubiertas de cuero agrietadas por el tiempo y el dolor. Releí cada entrada hasta que pude escuchar su voz en mi mente, clara, deliberada, herida pero fuerte. La mañana se coló, gris y silenciosa. Me puse la misma blusa azul marino que usé para su memorial y conduje hacia el juzgado con June a mi lado. Ella no dijo mucho, pero su presencia calmó los nervios que seguían subiendo por mi espalda. Llegamos unos minutos antes. Los periodistas ya esperaban en los escalones, murmurando mientras pasaba. Apreté los diarios contra mi pecho, no por miedo, sino por reverencia. No eran solo papel. Eran la verdad de mi abuelo, sellada con tinta, esperando que alguien la escuchara. Dentro, Serapina ya estaba sentada al frente. Su atuendo era lo suficientemente afilado como para cortar el cristal, un blazer rojo sangre y perlas que parecían demasiado pesadas para su cuello. Uno de sus hijos estaba rígidamente sentado a su derecha, el otro, Lucas, miraba al suelo, con la mandíbula apretada, negándose a encontrarse con sus ojos. Cuando el juez entró, todos se levantaron. La sala de audiencias se sumió en un silencio tenso, de esos en los que casi se podía oír a alguien pensando. El albacea se puso de pie y comenzó a leer el testamento actual, su voz robótica, como si ni él mismo creyera las palabras. Todo el patrimonio, menos un pequeño fondo de becas, se dividiría a partes iguales entre los hijos de Serapina. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Mis recuerdos no valían nada. Entonces llegó el momento en que el juez preguntó si había algún comentario final antes de cerrar la audiencia. No hablé. Me volví hacia June y asentí una vez. Ella se puso de pie, se acercó al estrado y colocó la pila de diarios sobre la superficie de madera pulida. Al lado de ellos, dejó una declaración jurada sellada, firmada y notariada por un experto en caligrafía aprobado por el tribunal. El juez se ajustó las gafas. Permitiré un breve receso para revisar esto. La sala no se movió. El tiempo se detuvo. Pasaron 10 minutos. Luego, el juez regresó y leyó en voz alta, he cometido errores. Permití que Serapina se acercara demasiado pronto después del derrame cerebral. Los mantuvo alejados, especialmente a ella. Mi nieta, la única que alguna vez se sentó conmigo en silencio, la única que no quería nada de mí más que tiempo. Las páginas se pasaron, lenta y deliberadamente.
Ella me recuerda a quién era antes de que el dinero me volviera cauteloso. Y luego esto, si vuelven a silenciar mi voz, espero que ella lea esto y sepa que la elegí a ella. La elegí mucho antes de que la tinta se secara. Serapina se puso de pie de un salto. Esto es indignante, gritó. Cualquiera pudo haber escrito eso. No son parte del registro oficial. Son basura sentimental, fabricada, plantada. Antes de que el juez pudiera responder, Lucas se puso de pie. Todos se giraron. No miró a su madre, miró directamente al frente, con voz baja pero clara. Ella nos dijo que él ya no podía hablar. Dijo que el derrame lo arruinó. Pero lo vi. Lo vi intentar escribir algo para ella. La vi quemarlo. Los jadeos resonaron en las paredes. Incluso June levantó las cejas. Dijo que era una lista de compras, añadió, con la voz quebrada. Pero estaba sellado en un sobre, y ella lo encendió antes de que yo pudiera leerlo. La sala de audiencias descendió en una tormenta de murmullos. El juez golpeó el mazo una vez. Haremos un receso para revisar adecuadamente todo el material presentado. Afuera, salía la luz del sol por primera vez ese día. El aire se sentía más pesado, no más ligero. Serapina pasó a mi lado como una tormenta hacia su hijo. ¿Qué acabas de hacer, siseó? Él no respondió. Ella le dio una bofetada. Con la palma abierta, fuerte, justo en la cara. El sonido resonó en el estacionamiento como una rama que se rompe. Alguien cercano jadeó, y alguien más cerca tomó una foto. Capté el flash con el rabillo del ojo. La voz de un periodista siguió de inmediato. Señorita Serapina, ¿le gustaría comentar al respecto? Ella se giró, con los ojos desorbitados, pero ya era demasiado tarde. Esa imagen viviría mucho después de que cayera el mazo. De vuelta adentro, el juez reanudó su asiento. Su expresión era ilegible, pero su voz contenía el peso de la finalidad. Estos diarios ofrecen entradas convincentes y consistentes a lo largo de varios años. Combinados con testimonios corroborantes y análisis de expertos, los encuentro creíbles. Serapina se movió aún más en su asiento. Revelan un patrón de influencia inconsistente con la intención independiente. La sala se inclinó. En consecuencia, estoy modificando la ejecución del patrimonio. Se otorga a la señorita Briar la plena propiedad del bien costero y una participación mayoritaria de los negocios en cuestión, lo que refleja las auténticas intenciones del difunto. Serapina no protestó. Simplemente se desplomó en su silla como si alguien le hubiera quitado los huesos. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Ni rabia, ni discurso, solo la comprensión de que el poder, una vez mal usado, siempre encuentra su camino de regreso a la justicia. Cuando la gente comenzó a levantarse y los papeles se movían por la sala, me quedé sentada un momento más. No para regodearme, sino para respirar. Para presenciar el silencioso desmoronamiento de un legado que había intentado borrarme. June se inclinó y susurró, no necesitabas un micrófono, solo la verdad. Y tenía razón. No le hablé después de la audiencia, pero una carta llegó a mi puerta esa noche. El sonido de las olas fue lo primero que noté a la mañana siguiente. No el tipo de olas fuertes que chocan contra las rocas, sino el suave murmullo de la marea que se encuentra con la arena, un ritmo que me había mantenido firme desde que regresé a la costa. Me senté en la isla de la cocina, con la taza en la mano, sin beber realmente, solo mirando el sobre sin abrir que descansaba junto a un tazón de duraznos fríos que había pensado comer. No era de un bufete de abogados, no tenía remitente, pero reconocí la letra, esa letra apretada e inclinada que siempre parecía esforzarse demasiado por impresionar. Serapina. No la toqué de inmediato. Durante horas me moví a su alrededor, rellenando café, hojeando un libro, incluso regando una planta que no lo necesitaba. Finalmente, me senté, respiré hondo y abrí la solapa. Dentro había una sola hoja y una foto. La había escrito a mano, eso solo me sobresaltó. Serapina nunca escribía nada que no fuera un memorándum mecanografiado o un regaño por correo electrónico grupal. La primera frase, nunca supe ser hermana. Solo supe tener miedo. Parpadeé y volví a leer. Dijo que siempre se había sentido como una invitada en la familia, como si no importara lo mucho que hiciera, alguien más,
yo, obtendría la calidez que ella quería. Dijo, el abuelo una vez me llamó un faro, y ella nunca lo olvidó. Se sentía más tenue a mi lado, que yo ni siquiera tenía que esforzarme. Me convencí de que intentabas eclipsarme, escribió, cuando en realidad solo estabas siendo tú, y te odié por lo fácil que parecía. Sentí algo apretarse en mi pecho. No pidió perdón, ni una sola vez, pero admitió que había mentido, manipulado y retorcido, que quería control porque nunca se sintió en control de nada más. Nunca me enfrentaste, escribió, y eso fue lo que más me asustó. Tu silencio fue la amenaza más fuerte que jamás enfrenté. La foto se deslizó del pliegue. Era vieja, un poco descolorida, los bordes suaves por el tiempo. Yo, quizás de 3 años, en el regazo de mi abuelo, la luz del sol en nuestros rostros. Él sonreía ampliamente, sus ojos medio cerrados en una carcajada, y yo señalaba algo fuera del encuadre. Nunca había visto esto antes, ni siquiera sabía que existía. Terminó la carta con una línea, te lo oculté. No debía haberlo hecho. Sostuve la foto durante mucho tiempo, mis dedos rozando el pliegue del medio. Me puse de pie, la casa demasiado silenciosa a mi alrededor, y salí a la terraza. El viento atrapó mi suéter y tiró suavemente, como un recordatorio para mantenerme anclada. Pisé descalza la arena, caminé hacia la orilla de la marea y dejé que el aire salado me picara los ojos. Mis pies se hundieron ligeramente en la arena fresca y compacta, la foto apretada contra mi palma. No lloré, esta vez no, pero el dolor dentro de mí se hinchó de formas extrañas y desconocidas. Recordé su mano en mi hombro la noche de mi primer recital de piano, firme y cálida. La forma en que me guiñaba un ojo cuando nadie más se daba cuenta. La vez que me susurró, vas a hacer cosas buenas, pequeña. Como si fuera un secreto solo para mí. Y quizás esa fue la verdadera verdad todo el tiempo. No fui pasada por alto. Fui vista en silencio. Solo que no por aquellos demasiado asustados para admitirlo. De vuelta adentro, me senté en el suelo de mi sala de estar y saqué la vieja caja de recuerdos de debajo de la estantería. La misma que había empacado con cosas que no pude enfrentar después de la muerte de mi abuelo, sus gemelos, una página de su libro de contabilidad, una flor silvestre prensada de su jardín. Coloqué la carta de Serapina dentro. No como un símbolo de reconciliación, sino de reconocimiento. No la quemé. No la tiré. No respondí. Simplemente la guardé como prueba de algo roto y algo valiente. Más tarde esa tarde, llamé a June, mi abogada. Quiero iniciar una beca, le dije, para chicas como yo, aquellas en las que nadie creyó hasta que tuvieron que hacerlo. En nombre de mi abuelo. Ella no dijo mucho, solo, eso suena exactamente a ti. Antes del atardecer, me paré de nuevo junto a la orilla, esta vez con los zapatos en la mano, el agua lamiendo mis tobillos. Cerré los ojos y dejé que el aire llenara mis pulmones. No pesado, no resguardado, simplemente lleno. Ya no necesitaba demostrar nada. Ni a Serapina, ni a la familia que intentó borrarme, ni siquiera a mí misma. Ya me había convertido en lo que temían que fuera, y más. No gané luchando. Gané convirtiéndome en todo lo que intentaron borrar.